y hermanas, qué bueno verle a usted acá. Gracias a Dios por su vida, porque Dios ha sido bueno con cada uno de ustedes y conmigo también, ¿verdad? Dios ha sido muy bueno y, y qué bueno es estar en su presencia juntamente con mis hermanos, ¿verdad? Eso es algo que no tiene un precio físico, ¿verdad? Sino que ha tenido un precio que fue el precio de la vida del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, como decía nuestra pastora, ¿verdad? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están acá presentes, también a nuestros hermanos que están en las redes sociales. Es una bendición, ¿verdad? Porque podemos llevar la palabra más allá, ¿sí? Nuestro pastor pues tenía una reunión bien importante el día de hoy. Está por acá cerca, ¿verdad? Pero tenía una reunión bien importante que no es mala, son buenas noticias y él ya se las va a compartir a ustedes. Fíjese que Dios es bien sorprendente. Dios es un Dios que está en constante movimiento y creando constantemente, ¿verdad? Dios le va a sorprender a usted que es parte de Sol de Justicia. Santo Dios. A usted el Señor lo va a sorprender porque es parte de Sol de Justicia. La Biblia dice, mas a vosotros que teméis mi nombre, os nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero hay algo que a mí me impacta. Hay algo que a mí me impacta, porque cuando dice que van a salir, hace algún tiempo estuve acá compartiéndoles a ustedes, pero cuando habla de salir, está diciendo ustedes se van a expandir. Y lo que está cayendo sobre nuestra cabeza espiritual, sobre nuestro pastor, está descendiendo sobre cada uno de nosotros que creemos en la palabra y que también estamos creyendo que tenemos un Padre espiritual y que seguimos a ese hombre, que es el hombre del cántaro que el Señor ha puesto en esta congregación. De verdad, que fíjense que quisiera contarle un chisme, ¿verdad? Pero a usted no le gustan los chismes, ¿verdad? Porque no son de Dios. Así que no le voy a contar ningún chisme. Pero sí le digo a usted que esté atento, porque hay muy buenas noticias para esta casa. Y así como el Señor ha empezado, como usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Mire esto. Es imposible no verlo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Eso es una bendición. Porque cada vez que hay algo que se está remodelando, quiere decir que viene un renuevo para cada uno de nosotros. Y así como este renuevo se está dando en esta casa física donde nos reunimos, también es espiritual para cada uno de nosotros. Hacia donde va nuestro pastor es hacia donde Dios le ha dicho que se dirija. Y como nosotros somos aquellos que siguen al hombre del cántaro, entonces nosotros también vamos a tener ese renuevo, ¿verdad? Si nosotros le creemos a Dios, ese renuevo va a venir a nuestras vidas. Yo no sé qué ha estado esperando usted, pero así como yo lo he visto, creo que estuve con ustedes hace 2 meses y medio creo, y se los decía, que cuando dice la Biblia que saldréis y saltaréis, está hablando de que iba a venir expansión. Y ahora cuando mi pastor me cuenta las buenas nuevas, ¿verdad? Digo yo, gloria a Dios, porque nos estamos expandiendo. Y lo que está cayendo sobre él, yo lo quiero para mí. Y espero que usted también lo reciba de parte de Dios. ¿Sí? Entonces démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno y nos ha traído acá. Yo sé que a usted le gusta orar bastante, ¿verdad? Y no se cansa de orar. Eso es la comida del Espíritu, ¿verdad? Estar en constante comunión con el Señor, ¿sí?
Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre bendito, porque nos das la oportunidad de estar en esta casa. Gracias porque nos das la oportunidad de venir a buscarte juntamente con nuestros hermanos. Gracias te damos, Padre bendito, porque sabemos que tu misericordia nos ha alcanzado, tu gracia, Señor, ha estado sobre nuestras vidas. Gracias te damos a ti, Padre bendito, porque sabemos que la obra que tú empezaste en nosotros, ciertamente la vas a perfeccionar, Señor amado, hasta que todos seamos como tú eres, Padre bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. Fíjense que mi pastor me estaba comentando algo y me ha llamado mucho la atención, porque él ha estado hablando de la presencia de Dios constantemente, la presencia de Dios, la presencia de Dios, y es algo increíble. Le voy a contar algo antes de iniciar. Fíjese que hay un hermano de aquí de la congregación que él contaba algo que tal vez es como no creíble, ¿verdad? Yo decía, ¿será cierto lo que el hermano cuenta, verdad? Él tenía una camioneta y él decía, mira, es que cuando yo me subo a la camioneta, la presencia de Dios se siente. Pongo el radio o no pongo el radio y la presencia de Dios está presente ahí. Y yo no le creía, ¿verdad? Yo así como que, hermano, ¿será que es cierto, verdad? Pero un día tuve la oportunidad de que me llevara a casa. ¿Y qué cree? Solo me subí al carro, hermanos, y sin necesidad de encender el carro, la presencia de Dios estaba en ese carro. Y dije yo, qué rico, ¿verdad? ¿Cuántos quieren carro? Órele al Señor y que Él se lo provea en el tiempo correcto, pero que no sea un carro común, ¿verdad? Porque uno se puede subir a cualquier carro, ¿verdad? Y como nos lo ha enseñado nuestro pastor, ¿verdad? Las atmósferas nos atraen, las atmósferas nos rodean, y dependiendo de cómo estemos nosotros, vamos a unirnos a esa atmósfera o la vamos a transformar nosotros. Por ejemplo, lo que ponen, ¿verdad? No sé cuántos andan en bus todavía, pero o se suben al carro de un amigo que no va a la iglesia, ¿verdad? Y de repente que está el reggaetón ahí, ¿verdad? O las rancheras o la cumbia, ¿verdad? No sé qué le gusta oír a usted, ¿va? Pero, pero de repente dice que comienzan con el piecito, ¿verdad? A seguirle el ritmo. Entonces esa atmósfera quiere decir que nos está trayendo, ¿verdad? Pero fíjense que vuelvo a esta historia del hermano, ¿verdad? Y él me decía, mira, es que cuando me subo al carro la presencia de Dios desciende. Y ese día yo me sorprendí, porque la presencia de Dios se comenzó a mover en su carro. Y me sorprendió, de verdad. Y por eso le digo, si usted quiere su carro, órele al Señor. Y yo sé que el Señor se lo va a dar, ¿verdad? Si usted se lo pide con fe y Dios sabe que usted va a ser un buen administrador, Él se lo va a dar. Pero pídale que no sea un carro común y corriente, ¿verdad? Sino que cuando se suban a su carro, digan, vos qué haces aquí, ¿por qué tu carro es diferente, verdad? Mira, yo solo me subo y siento paz en este carro. O mira, vos a qué iglesia vas, yo quiero lo que vos tenés, ¿verdad? Entonces, pero que se manifieste la presencia de Dios, no solo en lo material, ¿verdad? Sino que a donde nosotros vayamos, vean la gracia de Dios, la presencia de Dios que se manifieste. Y fíjense que solo les cuento otro y comenzamos. Una persona también un día fue a pedir trabajo y no llenaban los requisitos para ese trabajo. Habían personas mejores preparadas, universitarias, incluso con un pensum cerrado. Pero el hermano confiaba en Dios y la presencia de Dios estaba con él. ¿A quién creen que le dieron el trabajo? Al que Dios había capacitado con su presencia, ¿verdad? No hubo necesidad de que un peso de alguien universitario opacara la presencia de Dios. Entonces, busquemos la presencia de Dios en todo, ¿sí?
Quisiera compartirles algo acerca de la nube, la presencia de Dios. Fíjense que yo estaba escudriñando algo que me llamaba la atención porque ustedes trajeron Biblia, ¿verdad? Aunque sea en el teléfono, ¿verdad? Creo que ahora la tecnología es bien preciosa, ¿verdad? Fíjense que yo leía acá en Éxodo capítulo 13 y versículo 21, un verso que me llamaba mucho la atención. Dice la Biblia: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. El versículo 22: no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. A mí me llamaba la atención porque en estos versos Éxodo se caracteriza por algo, ¿verdad? Que comienza a relatar la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero se ve muy marcada porque la presencia misma de Dios iba con ellos en todo momento. Y esto es algo que debe estar también dentro de nosotros. Porque imagínense esto, ¿verdad? Que salió todo el pueblo de Israel de Egipto, pero dice que llevaban una nube que los guardaba, ¿verdad? Llevaban una nube de día que los cubría. Pero imagínense esto: llevaba una nube que les alumbraba en la noche. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, ¿verdad? ¿Para qué era la nube de noche? ¿Para qué se hizo la noche? Todos lo sabemos, ¿verdad? Para dormir, ¿verdad? Pero la característica que había para el pueblo de Israel era que si la nube se movía de noche, el pueblo se tenía que mover de noche. Y por eso la nube les alumbraba, ¿verdad? Porque ellos debían de ver hacia dónde se dirigía la nube, ¿verdad? Entonces me llamaba mucho la atención de cómo Dios se comienza a manifestar de esa manera, de decir, bueno, sí, ustedes ya salieron de Egipto, pero tienen que caminar, no se pueden quedar estáticos, aún no han llegado a su meta. Es la carrera del evangelio, ¿verdad? Que no es una carrera de rapidez de 100 metros, ¿verdad? Sino que es una carrera de resistencia, es una carrera que vamos despacio hasta alcanzar el galardón en Cristo Jesús, ¿verdad? Hasta parecernos a Él, tener todo lo que Él es en nosotros. Y le voy a leer otro verso. Éxodo capítulo 40 y versículo 36. Dice: y en todas sus jornadas. Cuando habla de jornadas, yo me dije que ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Dice el versículo 38: porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Verdad? Entonces, qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta de diversas formas. Él conoce nuestras necesidades
Él conoce nuestros corazones y Él sabe en qué momento nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, la nube de la presencia de Dios nos guía, ¿sí? Eso me llamaba mucho la atención a mí, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos caminar por senderos que no son los correctos, pero si la presencia de Dios nos lleva, no nos vamos a perder, vamos a tener siempre el camino correcto. Y les quiero leer otro verso por acá, que a mí me llamaba la atención. Quisiera, ¿quién tiene Biblia aquí? El hermano René. ¿Serías tan amable de traerme un micrófono, por favor? Gracias. Hermano René, usted es el delegado ahí para la palabra. ¿Podría leer Mateo capítulo 17 y versículo número 1, hermano, por favor? Yo a esto le ponía como título Pedro, Jacobo. Hay varias cosas que a mí me llamaron la atención, porque si se dan cuenta, la presencia de Dios se vuelve a manifestar en una nube, ¿sí? Pero no se le manifestó a todos, se le manifestó a personas específicas, ¿verdad? Este es como dicen algunos predicadores, ¿verdad? El club de los tres, Pedro, Jacobo y Juan. Y a mí me llamaba la atención porque acá el Señor se transfigura, fue cambiado, dice que su rostro resplandecía, sus ropas resplandecían. ¿Por qué? Para Moisés, para Elías. Pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cómo sabían ellos que era Elías y que era Moisés? Si ellos habían vivido años atrás y habían partido de la presencia de Dios. Y antes no había Facebook, ¿verdad, hermanos? Para decir, miren, esta es la foto del hermano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabían ellos que era Elías y que era Moisés? Porque la revelación, dice hermano Maynor ahí, en la presencia de Dios, cuando descendió la nube,
que Pedro le dijo, mira, hagamos una enramada acá para los tres. Comenzó a descender la nube y la presencia de Dios le dijo, no, no se trata de eso. La misma presencia de Dios les dio revelación de qué estaba pasando en ese momento. Sí, les enseñó hacia dónde debían ir, perdón. Y me llama la atención la última parte, porque dice acá en el versículo 9, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Me llamaba la atención esto, porque la presencia de Dios, cuando Él se manifestó en ese momento, no solamente le trajo revelación, sino que les trajo obediencia. Porque ellos bajaron, descendieron de ahí donde estaban con Jesús, pero no vinieron mucha. Fíjense que lo que vimos allá arriba con Jesús, de lo que se perdieron ustedes, ¿verdad? Sino que ellos estuvieron calladitos. Y me llama la atención porque vamos a leer en otro libro la diferente forma en que escribe Lucas. Leámoslo. Dice acá en Lucas capítulo 9. Buenos, pero no son finales. Pedro dijo, este es un lugar bueno. Ya tenemos la presencia de Dios Padre aquí manifestada. Tenemos al Hijo de Dios acá presente. Tenemos a dos varones que fueron el top en el Antiguo Testamento en su época, ¿verdad? Imagínense un varón como Elías. Un hombre que decía, cielo, te cerrás, y no llovía. O sea, imagínense tener a un varón de Dios así, o un Moisés, ¿verdad? Que era bien enojado, ¿verdad? Pero Dios lo cambió y fue un libertador, ¿verdad? Y llegó a ser el hombre más manso, más humilde de toda la tierra, dice la Biblia. Entonces hay cosas que son bien bonitas. Y miren esto de acá, ¿verdad? Dice acá la Biblia, Lucas 9:29, mientras oraba, hablando de Jesús, ¿verdad? La apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Versículo 31, quienes apareciendo en gloria, miren cómo es este relato de Lucas. Miren, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Entonces imagínense eso, ¿verdad? El primer relato no dice eso, pero este varón fue más específico y él dejó ir un poquito más de la plática que tuvo Jesús con Moisés y Elías, ¿verdad? Estaban hablando algo secreto, pero que era tremendo para la humanidad, ¿verdad? Cómo Dios se iba a manifestar, salvándonos a nosotros, a usted y a mí, a través de su Hijo amado, ¿verdad? Entonces, esa parte me llama la atención, porque nos deja ver un panorama mejor de lo que Jesús estaba haciendo con estos dos varones. El versículo 32 dice, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Versículo 33, y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti
otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. El versículo 34. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió. Y miren esta parte. Y tuvieron temor al entrar en la nube. El otro relato decía que la nube los había cubierto, pero acá dice que ellos entraron en la nube de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces me llamaba mucho a mí la atención esto, porque Dios se ha estado manifestando de una forma bien especial acá en la congregación. ¿Sí? Antes la nube de la presencia de Dios se manifestaba en un tabernáculo, en una casa, por decirlo así, que se movía para cualquier lugar. Pero ahora el Señor no solo está con nosotros, sino que también está en este lugar físico donde Él se manifiesta, ¿verdad? Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no se va a manifestar la gloria de Dios acá? Y Él está aquí presente. ¿Sí? Entonces, miren, no le dé temor a usted cuando la presencia de Dios se esté moviendo acá, que no le dé temor. Usted sumérjase en la presencia de Dios. Yo le puedo contar de algo que no me enorgullece, pero digo yo, Dios nos sorprende. Me recuerdo que un día estaba coordinando el servicio y yo sentí como literalmente el Señor me... Ciencia ficción, va, pero no es ciencia ficción. Yo estaba acá orando y cuando sentí ya no estaba aquí. Pero ¿qué me transportó hacia otro lugar? La presencia de Dios. Pero ¿saben qué fue lo malo? Que cuando el humanismo, como Pedrito le dijo, hagamos 3 enramadas, entró el humanismo en mi mente y regresé de donde estaba, ¿verdad? Y digo yo, ¿qué me quería dar el Señor en ese momento? ¿Qué quería hacer el Señor en ese momento? O sea, hay momentos en los que Dios a usted le va a estar llamando a llamados específicos. Y cuando el Señor le llame a usted, no sienta temor. Ahí le va otra, ¿verdad? Un día a mí el Señor me dijo, Omar, que Dios le hable a uno, hermanos. Es bonito, pero a veces da miedo. A mí me llamó un día y me dio temor otra vez. Qué pecador yo, Dios hablando y yo con miedo, ¿verdad? Pero yo sé que Dios a usted le va a sorprender. Y cuando diga su nombre, ¿usted qué le va a decir al Señor? Como dijo Samuel, ¿verdad? Señor, heme aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Yo no sé si lo voy a llamar a servidores, a predicar, a danza, a alabanza, no sé, a evangelismo, no sé a qué lo va a llamar el Señor. Pero cuando usted escucha la voz de Dios a través de un hermano, o que Dios palpablemente se acerque a usted, no tenga temor. Usted confíe que Dios está con usted y que su presencia no se va a apartar de usted. Entonces confíe en Dios y para adelante, ¿verdad? No vaya a retroceder, ¿sí? Solo les voy a leer acá otro verso. Es que esto se los tengo que decir. Siempre seguimos en Lucas, ¿verdad? Capítulo 9, pero ahora el versículo 36. Perdón, leamos el 35. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. El versículo 36. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron, dice. Y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Pero si ven el versículo que leímos en Mateo, igual, ¿verdad? Una orden, no digan nada. Pero les dijeron hasta que el Hijo de Hombre, ¿qué? Resucite. Entonces aquí viene la delegación para cada uno de nosotros. A ellos
les dieron una experiencia preciosa en la presencia de Dios. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios en sus vidas? Yo digo que la primera experiencia es cuando, no sé, ¿verdad? Yo no era cristiano desde pequeño. Como a los 18 años yo acepté a Cristo Jesús. Bueno, Él me aceptó a mí, ¿verdad? No yo a Él. Y esa fue la mejor experiencia desde un principio, ¿verdad? El poder recibir un abrazo de un padre, la provisión de un padre, que Él viniera y mira, yo te amo, un te amo sincero, ¿verdad? Creo que es la manifestación más preciosa de Dios al inicio de nuestra carrera, ¿verdad? Ahora bien, se había dado una orden, ¿verdad? No hablen nada hasta que el Hijo de Hombre resucite. Cristo ya resucitó. Usted ya experimentó la presencia de Dios en su vida, ya experimentó la salvación. Entonces, ¿qué le corresponde hacer a usted y a mí? Contar que Cristo ya resucitó, hermano. Usted no puede quedarse callado, hermano. A donde usted vaya, háblele a las personas. No le digo que todos lo van a recibir, pero usted háblele a las personas. Busque siempre cómo compartir a Cristo Jesús. No se quede callado. ¿Sí? Usted tiene a Cristo, tiene la vida dentro de usted. Comparta esa vida con otros. ¿Sí? Si Dios a usted lo salvó, lo sacó, no sé de qué lugares, ¿por qué no tener esa misma característica de Dios en nosotros? ¿Por qué no tener esa misma misericordia con otros que andan perdidos? ¿Sí? Entonces usted no se quede callado, usted predique a Cristo en todo momento, ¿sí? Voy a continuar por acá. Leamos, hermanos, si me hace favor, hermano René, si me hace favor de leer Hechos capítulo 22 y versículo 6, por favor. Hechos capítulos 22 y verso 6. Acá hay algo que a mí me llama la atención, porque hay cosas que Dios hace de repente. Esa es la palabra clave de estos versos. ¿Sí, hermano? Del 6, hermano. Sí, 22, 6 y 7, por favor. Amén. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces me llama la atención esto, para llegar a un punto más adelante. Porque Dios viene y de repente nos sorprende. Cuando menos nosotros lo esperamos, Dios está ahí moviéndose en nuestras vidas. ¿Sí? Saulo era alguien que perseguía a la iglesia y hacía que negaran la fe los cristianos. Pero Jesús vino y se le presentó de repente y le cambió la mentalidad. Lo sacó de donde estaba, ¿verdad? Y vino a ser un hombre nuevo. Y miren, me llama mucho la atención los de repente de Dios, usted los puede buscar. Les voy a leer aquí uno, Hechos capítulo 2 y versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento tempestuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Otro de repente de Dios. Cuando usted está aquí en la presencia de Dios, hermano, usted déjese sorprender por Dios. Déjese sorprender por Dios. Sumérjase en la presencia de Dios. Él va a hacer grandes cosas con cada uno de ustedes. Así como usted le busque y le anhele, el Señor lo va a sorprender, la va a sorprender, porque Dios es así. ¿Sí? Y les voy a leer otro. Hechos capítulo 16, versículo 26. Miren esto a mí me llamaba mucho la atención. Porque dice, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, usted tiene problemas aún, usted peca aún. Solo yo peco aquí.
Y un hermano que dijo amén allá. La Biblia dice que el que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Entonces, lastimosamente todavía pecamos. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta, usted venga con esa fe, con esa confianza y déjese sorprender por Dios. Si usted tiene ataduras aún, no sé si su atadura puede ser que le gusta la música mundana. Puede ser, ¿verdad? O no sé qué puede hacer lo que a usted le pueda estar atando. Pero acá dentro de la congregación, en medio de la presencia de Dios, las cadenas se rompen. Los que estaban encarcelados son libres. Y fíjense que a mí me llamaba la atención esto, porque, o sea, las cárceles se abrieron. Imagínese usted a alguien que lo tienen encerrado por 10 años ahí en la cárcel y que de repente se le abra la cárcel. Si fuera yo salgo corriendo, ¿verdad? Abrieron todas las puertas y ¿para qué voy a estar aquí, verdad? Entonces Cristo ya le abrió la puerta a usted. Cristo ya le abrió la puerta. ¿Por qué usted va a estar atado con cosas del mundo? Si Cristo ya le tiene la puerta abierta, ya está dentro de su corazón. Entonces usted venga y regocíjese en Él. Aquí y todos somos nuevas criaturas, ¿verdad? Todas las cosas viejas ya pasaron. ¿Sí? Lo que diga el mundo de nosotros ya no es. En Cristo somos nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces, si hay cosas que aún le atan a usted, le digo que las cárceles están abiertas. ¿Sí? Las ataduras no existen en Cristo Jesús para nosotros. ¿Y por qué le hablaba de un de repente de Dios? Miren lo que dice la Biblia acá en Números, capítulo 12 y versículo 3. Hablando de Moisés siempre, ¿verdad? Dice: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y miren cómo es Dios. Otra vez el de repente, ¿verdad? Y dice: y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón, a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. El versículo número 5. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, el versículo 6, él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. El versículo 7, no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Versículo 8, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar en contra de mi siervo Moisés? Y miren lo que sigue diciendo el versículo 9 y 10. Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, miró que estaba leprosa. Entonces, ¿qué trae la nube de la presencia de Dios? Creo que eso es algo que casi está como que muy duro, ¿verdad? No quiero decir que usted ande murmurando, ¿verdad? Pero miren, lo que trae la presencia de Dios es corrección. ¿Sí? Entonces, no le tema la presencia de Dios. Miren, esto es como el dicho del mundo, ¿verdad? Más vale un rato colorado que 1000 descoloridos, ¿verdad? Y les voy a contar algo. Yo antes le tenía miedo a la administración y decía: uy, no, ¿cómo me voy a administrar yo? Eso no es de Dios, decía yo, ¿verdad? Y le tenía miedo a pastor, no a la presencia de Dios, ¿verdad? Yo le tenía miedo a pastor.
porque decía, uy, no, ¿cómo le voy a contar a pastor qué va a decir, verdad? Gracias a Dios no lo he buscado mucho, ¿verdad, pastor? Creo que un par de veces. Pero hay temas que hablamos con pastor y una característica que yo le decía ayer y hoy, le decía que él tiene una gracia bien especial, que cuando uno se acerca a hablar con él, uno puede hablar cualquier tema que a uno lo edifica, lo cambia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en su vida, ¿sí? Entonces, usted en este tiempo que la presencia de Dios se está manifestando en esta congregación, no tema acercarse al siervo de Dios en esta casa. ¿Por qué? Porque si Dios lo mueve a usted en este tiempo a acercarse, no quiere decir que usted está mal, porque mire, le acabo de decir que la cárcel está abierta. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Acercarse, venir y sacar todo aquello que no le edifica, ¿verdad? Y que alguien con autoridad venga y cancele y corte todo aquello que está mal dentro de nosotros, ¿sí? Pero eso va a comenzar a suceder. Esa es la noticia del día de hoy, ¿verdad? Si usted está mal y comienza a sentir acusación, no crea que es el enemigo que lo está acusando. Es Dios el que está moviendo el Espíritu Santo en usted para que usted venga a Cristo y nuevamente se renueve, ¿sí? No quiere decir que Dios lo está desechando, no. Quiere decir que Dios le está extendiendo misericordia nuevamente, ¿sí? Entonces acérquese sin pena, ¿sí? Busque la presencia de Dios, ahí usted va a ser transformado, ahí va a ser liberado. Yo sé que hay muchas cosas que tal vez uno las toma así como que no, Dios no me puede perdonar por eso. Pero si Él ya dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no va a perdonar algo que hayamos hecho nosotros? Si dio a su Hijo por nosotros. Entonces, la presencia de Dios se va a manifestar acá tan fuerte que está tremendo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero mire, hermano, no se vaya a sorprender usted si un día en medio de la alabanza comienzan a haber liberaciones. No se vaya a sorprender usted si en medio de la adoración comienzan a haber liberaciones. ¿Por qué? Porque donde está Dios, donde está la luz, no pueden estar las tinieblas, ¿sí? Entonces prepárese usted, porque usted también es un brazo pastoral. Usted tiene que levantarse dentro de la congregación. Y si hay un caso así por el estilo, pues comencemos a orar, ¿verdad? Para que Dios nos use. E incluso, eso es tremendo, ¿verdad? Porque cuando sucede eso por primera vez, uno a veces no tiene el conocimiento. Yo me recuerdo que un día en un ayuno de jóvenes se le manifestó algo feo a un amigo, ¿verdad? Un hermano de la iglesia. Y estábamos con Elmar ese día ahí, ¿verdad? Y una hermana nos dice, hermano, póngase aquí y usted del otro lado, ¿verdad? Hermanos, nosotros ya estábamos ahorcando al hermano, ¿verdad? No teníamos experiencia, ¿verdad? En eso. Y me da risa porque yo lo tenía del cuello, ¿verdad? El pobre varón. Qué cosas pasan en la iglesia, ¿verdad? Por eso usted prepárese, busque de Dios. Las liberaciones no son así. ¿Se recuerdan cuando Jesús un día vino y se encuentra un endemoniado? ¿Qué hizo Jesús? Sacó un palo. O le dijo, mucha, agárrenlo a los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos. No les dijo eso. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Se recuerda usted de eso? ¿Se recuerdan? No. Él no alzó su voz. Él no gritó. Él no tuvo la necesidad de que llamar la atención. No. Solo enmudece, cállate, fuera. Cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, no va a estar gritando. Porque no se trata de que, por ejemplo, ¿verdad?
Si alguien predica y, no, ese hermano no tiene unción porque no grita. No, de eso no se trata la presencia de Dios. La presencia de Dios es diferente para todos, ¿verdad? Entonces Jesús viene y Él se manifiesta, dice, no, fuera, cállate, vete. Y viene todavía así el espíritu ¿verdad? Inmundo. Viene y le dice, por favor, déjanos ir a donde están los cerdos, ¿verdad? O sea, todavía así, ¿verdad? Y viene Jesús y le dice, va, está bueno, andate con los cerdos, pues. Imagínense eso, ¿verdad? Platicando, ¿verdad? Sin necesidad de alzar su voz o pelear, ¿sí? Entonces usted llénese de la presencia de Dios, porque el Señor está trayendo gente a este lugar. Y como les decía, y saldréis y saltaréis. Salir es expandirse. Aquí nos vamos a expandir. Ahí Dios hará esa obra en sol de justicia. Pero también, así como se va a expandir, van a venir más personas, más familias. Y de nosotros, que somos los que hemos permanecido, estamos acá buscando de Dios, es necesario que la presencia de Dios esté en nosotros constantemente. Porque si comienzan a darse esas manifestaciones acá por la presencia de Dios, nosotros debemos de discernir y saber actuar en esos casos. ¿Sí? Entonces usted no se canse de buscar la presencia de Dios. ¿Sí? Les comparto por acá otro verso. Fíjense que me llamaba mucho la atención algo acá, porque cómo Dios se manifiesta en las dedicaciones. A mí me llamaba la atención Salomón, porque cuando él le deja la tarea a David, ¿verdad? Para que él levante un templo, una casa para el Señor, viene Dios y se manifiesta en ese lugar. Miren lo que dice la Biblia acá en Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 5. Dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca, sacrificando tantos ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Me voy a saltar hasta el verso 10. Siempre en Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 10. Dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba toda la casa. Hermanos, esto es tremendo, porque creo que Dios está haciendo movimientos acá y creo que todo va enlazado, porque nuestro pastor comenzó a hablar de la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios, y algo más que yo veo, ¿verdad? Que pastor acá funciona como Moisés, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, yo no me voy. Si tu presencia no me dice qué hacer, yo no lo voy a hacer. O sea, no creas que todo lo que está pasando aquí es por casualidad, es porque Dios te lo ha dicho, ¿sí? Y miren a qué punto quiero llegar, que la nube está en este lugar y la nube le está diciendo a nuestro pastor, hace esto, hace lo otro. Ahora el detalle es, estamos siguiendo la nube nosotros. Tenemos que seguir esa nube, ¿sí? Porque lo que va descendiendo sobre la cabeza va a descender sobre nosotros. Entonces, hacia donde Dios direccione al hombre que ha puesto en este lugar, nosotros también debemos de ir. Si miren cómo empieza la dedicación del templo. Dice que no podían contar las ovejas, no podían contar los bueyes. Cuando dedicaron el templo de Dios, y la nube de gloria descendió sobre ese lugar. Entonces digo yo, ¿qué trae la presencia de Dios?
¿qué trae el dedicarle algo a Dios? Va a haber tanta abundancia que no se va a poder contar. Y la abundancia no es mala, la abundancia es buena, pero no en el corazón, ¿verdad? Entonces, si Dios le provee a usted algo, gloria a Dios, ¿sí? Y no se enoje por lo que le va a proveer a su hermano o a su hermana, porque para todos Dios nos da de diferente manera, ¿sí? Entonces, si a su hermano le da un carro, posiblemente a usted le va a dar una moto, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, ahí me la presta si Dios se la da, ¿verdad? Por favor, no vaya a ser así mala onda, ¿va? Pero yo sé que Dios les va a dar en gran manera a ustedes. Y si ya lo sorprendió, pues gloria a Dios. Aún lo que tiene le va a dar más el Señor. ¿Sí? Y también todo por el mismo precio, ¿verdad? Ahí se recuerda de los necesitados, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros también tenemos acá la parte de llevarle la ayuda al necesitado, ¿verdad? Entonces la presencia de Dios también va a abrir nuestro corazón para que las riquezas que están no se queden dentro de nosotros, sino que podamos compartir con los demás. Por ejemplo, les comento algo. A mí me sorprendió la hermana, perdón hermana, se me olvidó su nombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre? Verónica, la hermana Verónica. El día que nosotros fuimos al hospital y fuimos aquí al Parque Central, fuimos aquí a la Sexta a dejar alimentos a los necesitados. Solo dijeron, hay carros, ¿va? Yo dije, bueno, vamos a ver quiénes van, ¿verdad? Y me sorprendió la hermana. Yo no sabía que ella manejaba. Cuando vi la hermana con un pick-up aquí en la entrada de la iglesia, y hermanos, aquí está mi carro, échenle las cosas, todo lo que quepa, vámonos, ¿verdad? Y dije, qué atrevida la hermana, ¿verdad? Y me sorprendió porque, o sea, el recurso que Dios le dio a ella está a disposición del reino de Dios. Ella no vino y decir, miren, ¿cuánto me van a dar de gasolina? ¿Cuánto me van a dar de flete? No, ella abrió su corazón y dijo, no, Dios me lo dio y yo lo voy a poner a su servicio. Vamos a ir otra vez, ¿verdad, hermana? Comprometida. De una vez, hermano Roberto, apúntela ahí para ir a repartir víveres nuevamente. Amén. No, entonces, usted de la riqueza que Dios le ha dado, aprovéchela. No importa si son 10 quetzales, 20 quetzales, 100, 1000, lo que sea. Pero si Dios lo mueve a usted para donarlos, délos. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer grandes cosas con la semilla que usted ponga en ese alfolí para llevar algo a los que están necesitados. Vieran, también me sorprendió, todo les cuento así rápidamente, varias cosas, pero habían unos venezolanos, creo que eran, en la Sexta Avenida. Ala, hermanos, qué necesidad. Llevaban bebitos, llevaban niñitos con necesidades. Yo me recuerdo que fuimos uno de los primeros que llegamos a la Sexta por la municipalidad, y cuando llegamos, lo primero que nos dijo una mamá de uno de los niños, traen agua. Ella no dijo, miren, ¿qué trae de comer? O ¿en qué nos va a ayudar? Denos dinero. No, traen agua. Y dijo, miren, es que mi hijo está enfermo, él necesita tomarse unas pastillas y todo. Ala, hermanos, yo dije, oh, qué cardíaco. Y después a llamar a los hermanos, hermanos, apúrense porque aquí hay necesidad, ¿verdad? Iban los otros hermanos en otros carros, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención, no voy a decir nombres, pero si usted quiere saber qué pasa cuando uno extiende la mano al necesitado, le invito a que se apunte con nuestro hermano Roberto para la próxima salida de ayuda al necesitado. Pero algo que me llamaba la atención es de que había necesidad de suplir necesidades médicas, ¿verdad? De medicina. Y hubo un hermano que andaba en su camioneta con otro hermano que no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero Dios conoce sus corazones y su actitud. Agarraron el carro, fueron a comprar suero, fueron a comprar medicamento y les dieron a esas personas. Gloria a Dios por ellos, porque ya habían sembrado su tiempo, habían sembrado monetariamente, prestaron sus carros para llevar a más hermanos
y no detuvieron su mano cuando vieron la necesidad físicamente en ese momento. Entonces, gloria a Dios por eso. Y yo le invito a usted que si la presencia de Dios se ha estado moviendo en usted, también sea dadivoso, porque eso es lo que hace la presencia de Dios, que nuestro corazón no se endurezca, sino que se abra aún más, no solo para recibir, sino que para dar también. ¿Sí? Solo le voy a compartir otro verso por acá y vamos a ver algo más acá. Ahora se los digo qué verso. Fíjense que me llamaba mucho a mí la atención de algo, porque había un hombre, Elías, que vino la presencia de Dios y se manifestó también en una forma de nube. Cuando él recién había tenido una batalla contra unos profetas que no eran de Dios, él había tenido una gran victoria. Los cielos estaban cerrados, en ese momento no había llovido, pero él viene y con la presencia de Dios, él hace maravillas. Miren lo que dice acá en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 41. Dice: y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha agua. El versículo 44. Y sucedió que a la séptima vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, el mar. Y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Dios nos va a sorprender a cada uno de nosotros. Y así como Elías vino y le dijo a esta persona: prepara tu carro, yo te digo: prepara tu corazón, porque la presencia de Dios va a ser tan fuerte que no sé qué cadenas va a romper en tu vida y no sé hacia dónde te va a dirigir, pero dispón tu corazón, porque Él va a hacer grandes obras contigo. Prepara tu corazón para la palabra de Dios. Prepara tu corazón, porque Dios te va a hablar, Dios te va a visitar. No importa si estás en tu trabajo, no importa si estás en tu casa, no importa si vas en el bus, si vas en el carro, la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida. Prepara tu corazón. Hoy te digo: prepara tu corazón, porque Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. La gloria de Dios te va a rodear de una manera sorprendente. El Señor se va a acercar a tu oído, te va a hablar palpablemente. La presencia de Dios va a ser tan notable en ti que a donde vayas te van a decir: oye, tú eres cristiano, ¿tú a qué iglesia vas? Yo quiero lo que tú tienes, porque Dios se va a estar manifestando grandemente en tu vida. Donde tú estés, la presencia de Dios va a hacer que tu trabajo sea más eficiente. Si tienes un negocio, la presencia de Dios va a hacer que te busquen a ti. Eso va a marcar la diferencia. No tienes que buscar precios más baratos si tienes un negocio. La presencia de Dios va a hacer que tu empresa, que tu trabajo sea más eficiente. La gracia de Dios en tu vida va a transformar a otras personas. La presencia de Dios va a transformar a tu familia. La presencia de Dios es lo que necesitamos para que haya algo diferente en donde estemos. La gloria de Dios está en este lugar. Su presencia es tan palpable que no podemos ser indolentes.
Su presencia está acá. Aprovecha la presencia de Dios, la visitación de Dios en esta casa. No seas indolente. Prepara tu corazón para recibir lo que Dios ha dicho, tus promesas, las promesas que Dios ha dado a tu vida. Ahí están esperando. Y ahora es el tiempo en el que la presencia de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar a ti y vas a ver las promesas cumplidas en tu vida. Todo aquello que el Señor ha dicho de ti lo verán tus ojos. Todo lo que el Señor ha prometido lo cumplirá. En el nombre de Jesús tú verás la gloria de Dios. Abre tus oídos, prepara tu corazón para estar atentos a la voz de Dios. Lo que Dios te quiere pedir, lo que Dios te quiere dar, ahí está. Pero prepárate, busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Que estás aquí. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. Pídeselo al Señor, pídeselo al Señor. Señor, eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, eres para ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Aleluya. Tiene tus manos al cielo y dile gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por esa presencia, Señor, que nos das aquí. Esa presencia que va con nosotros, Señor, a nuestras casas. Esa presencia que está con nosotros en todo lugar, Señor. Esa presencia que nos da plenitud de gozo.
esa presencia que nos da paz, esa presencia que nos da reposo, Señor. Y esa presencia, Señor, que nos hace experimentar, Señor, esa gloria que viene, Padre, esa gloria postrera sobre nosotros. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu amada iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy han estado acá presencialmente y aquellos que están, Señor, desde sus casas, de cualquier lugar, de cualquier país, de cualquier departamento, de cualquier zona o colonia. Señor, bendíceles en el nombre de Jesús, Señor. Que el buscarte en este lugar, Padre, encuentren tu presencia, Señor. Y por causa de esa presencia, Señor, que tú les has manifestado, la vida de cada uno, Señor, sea transformada. Padre, que tu presencia les llene, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que supla, Señor, toda necesidad de tu casa, de tu iglesia, conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor esta noche. Que Dios le bendiga. No se pierda el día viernes. El día viernes sí voy a estar para compartir la palabra. Hoy tuve una reunión muy importante.